Hoy quiero empezar con la siguiente frase. Los políticos y los novios son iguales. Muchas promesas y ninguna realidad. En su campaña política, el doctor Iván Duque, para llegar a la presidencia de la República, a través de los debates transmitidos por los medios de comunicación, se comprometió a que si él llegaría a la presidencia de la República, no implementaría los impuestos. Escuchemos. El gobierno nos está diciendo que la nueva reforma tributaria es estructural. La verdad, de estructural, pocón, porque la columna vertebral de esa reforma se llama IVA. El IVA va a ser casi que todo el recaudo nuevo que va a generar esa reforma en los años 2017 y 2018. Claro, después el gobierno empieza a decir que el 4 por mil, que la eficiencia de la DIAN van a generar muchos recursos, pero la verdad tiene muy pocos sustentos o supuestos. Esta reforma se llama IVA. ¿Y cuál es la propuesta del gobierno? Subir el IVA del 16 al 19% de un solo golpe, justo cuando la inflación está alta y ya se comió el aumento del salario mínimo, justo cuando la confianza del consumidor se deteriora y cuando la economía se desacelera. No se les ocurrió ni siquiera pensar en hacerlo gradual, escalonado, y tampoco se les ocurrió introducir mecanismos para corregir esa afectación a los más pobres. ¿Y qué va a tener ese aumento del IVA? Un aumento del 18%, ni más ni menos que los electrodomésticos. Van a afectar el acceso de la clase media y los hogares más vulnerables a ciertos productos que necesitan para mejorar su calidad de vida. Pero para darles otro ejemplo, va a tener ese mismo aumento lo que son productos para el aseo personal, algo que todas las personas necesitan y que claramente afecta al bolsillo de los más vulnerables. Pero también los productos de necesidades para el hogar, los productos de limpieza para el hogar. Y fuera de eso, le van a aumentar lo mismo al software, detonando más piratería en el país cuando ya la piratería tiene cifras escalofriantes. También van a subirle ese impuesto a los teléfonos inteligentes que valen más de 650,000 pesos, que muchas personas terminan pagando a cuotas, y eso va a dificultar también el acceso de muchísimas familias de clase media a esas herramientas. Van a subirle el IVA al 19% para los computadores que valgan más de 1,000,000 de pesos. Todo aquel que quiera acceder a mejor tecnología en la clase media va a tener que pagar ese IVA. Eso no tiene sentido. Y la verdad, la propuesta que nos ha traído el gobierno le dice muy poco a los colombianos. Si realmente queremos una reforma estructural, no podemos pasarle a la clase media toda la cuenta del derroche de los últimos años de la renta petrolera. Reflexionemos sobre si esa propuesta del IVA es la indicada. Soy el senador Iván Duque y hoy les he hablado del primer gran impuesto que se toca con la reforma tributaria. A eso no lo podemos acompañar y tendremos que levantar nuestra voz, pero no podemos dejar que sean los colombianos de la clase media y los más necesitados los que terminen pagando la cuenta del derroche. Y ahora, al llegar a la presidencia de la República, en su gabinete nombró al ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla. Y nos damos cuenta que inicia con la siguiente perla. Ley de financiamiento propuesta por el gobierno nacional. Esta ley no es otra cosa que una reforma disfrazada. Para iniciar, partiremos de la siguiente premisa. El presupuesto general de la Nación, aprobado por el Congreso para el año 2019, asciende a un valor de 258.997 billones de pesos. Para tapar el hueco fiscal de 14 billones de pesos, estaríamos hablando del 5% del presupuesto nacional. El señor ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pretende con su proyecto emblemático, si es que pasa en el Congreso,
implementar a través del impuesto al valor agregado IVA, gravar en un alto porcentaje los productos de mayor consumo que afectarían considerablemente la economía de los colombianos de más bajos recursos económicos, como los estratos 1 y 2, medidas impopulares que también resentirán la clase media, quien ha sido la más golpeada en las últimas reformas del gobierno, con más impuestos, entrando a compensar de alguna manera a las grandes empresas nacionales. ¿Por qué no se piensa en disminuir la frondosa burocracia, en disminuir el gasto público, las inversiones innecesarias? ¿Por qué no gravar en mayor medida a los bancos, a las grandes empresas nacionales, a los emporios financieros, a las transnacionales que operan en Colombia? ¿Por qué no gravar con mayores tarifas el IVA a los productos suntuarios, la ropa de marca, los licores, vehículos de baja y alta gama? ¿Por qué gravar la alimentación indispensable para la subsistencia de las personas, los libros, la educación y la cultura? Las finanzas públicas no se pueden recuperar a costa de las clases medias y bajas, ni de la población en general, más aún en un país donde los corruptos se roban 50 billones de pesos al año, donde la evasión supera los 25 billones de pesos al año, y con un agravante, que los que no tributan, o sea, no pagan impuestos, superan los 60 billones de pesos al año. Y si a esto le agregamos que el país este año recibió 30 billones de pesos en regalías, mi pregunta es, ¿con esta fuga de capitales no alcanzaría para tapar el hueco fiscal? Queda para la reflexión. En el articulado de esta misma ley de financiamiento, algunos congresistas constatan que varios artículos contienen varios micos, lo que incrementaría la desigualdad social y económica en el país si es aprobada dicha ley. Vamos a destacar especialmente uno que afecta campesinos y beneficia empresarios. El artículo en referencia es el 68, numeral 2, que dice textualmente, abro comillas, las rentas provenientes de inversiones que incrementen la productividad en el sector agropecuario por un término de 10 años, las sociedades deben cumplir con los montos mínimos de inversión en los términos que define el gobierno nacional, que en ningún caso pueden ser inferior a 50.000 VT y en un plazo máximo de 6 años gravables, cierro comillas, lo que significa una inversión mínima del sector agrario de 1.600 millones de pesos, lo que indica que los medianos y pequeños productores no pueden acceder a este beneficio y deberán pagar IVA en todos los insumos, idea del gobierno nacional beneficiando a los más ricos, dejando el peso de los impuestos a la clase media y baja del país. Analizaremos este artículo. De acuerdo con lo expuesto en el mismo, la exención de impuestos por 10 años solamente incluye a las actividades agrícolas y agroindustriales por inversiones superiores a 1.600 millones de pesos. Aquí estamos hablando de los grandes latifundistas o tenedores de grandes extensiones de tierras de 200 hectáreas en adelante, y excluye a los minifundios o pequeños y medianos productores de menos de 100 hectáreas por no poseer capacidad de inversión, lo que significa que los campesinos, los que menos tierras tienen, no podrían competir con los grandes terratenientes del país. Abro comillas. Señores congresistas, les recuerdo que ustedes son los representantes del pueblo y no del gobierno, y que sus integrantes son independientes, que no deben obediencia al Ejecutivo. Ante lo inequitativo de esta reforma, recomendaría que lo más sensato es que la deben hundir. Esa es la mínima lealtad
que le deben a sus electores. Cierro comillas.